dice, para lo que se pierde es locura. Tanto para la sociedad grecorromana, para los judíos, era completamente absurdo pensar que el Salvador de los pecadores haya sido un hombre que fue clavado en una cruz romana como el peor de los criminales. Como John Stott dice en un libro que sería bueno que lo pudieran leer, está en español este libro, decía, ¿cómo podía un hombre en su sano juicio adorar a un hombre que había sido condenado como criminal y sometido a la forma más humillante de ejecución? Esa combinación de crimen y vergüenza lo excluía de toda posibilidad de merecer respeto y mucho menos adoración, dice el comentario. Pero, sin embargo, nosotros los cristianos no escogemos el pesebre como un símbolo del cristianismo, no escogemos la piedra con donde Cristo resucitó o el trono en el que está sentado ahora allí en su gloria. Ellos escogieron la cruz porque el eje central de nuestra fe es la cruz, es la entrega y resurrección de Jesús. Tenemos que tener un entendimiento de lo que pasó en esa cruz, si no, no hay salvación, no puede haber salvación. Una persona que no entiende lo que pasó hace 2000 años en esa cruz no se puede salvar. Pero ¿saben qué, hermanos? Una persona que también no adquiera una enseñanza clara de lo que pasó en esa cruz no podrá madurar espiritualmente, no podrá crecer en su vida cristiana. Es por eso que Pablo insiste en predicar a Cristo crucificado, como lo dice 1 Corintios 8, dice que fue piedra de tropiezo para los judíos, fue necedad para los gentiles. Y aún así, cuando Pablo estaba en medio de la sofisticada sociedad corintia, en el capítulo 2 dice, yo me propuse no saber nada sino a Jesucristo, pero crucificado, ese será mi mensaje, dice el apóstol Pablo, Cristo crucificado. En Gálatas 6:14 dice Pablo que no hay ninguna cosa en este mundo de la que él se pueda gloriar aparte de la cruz. Jamás, dice Pablo, jamás acontezca que yo me vaya a gloriar sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado y yo para el mundo. Entre nosotros, el mundo, hay una cruz que es la cruz de nuestro bendito Señor y Salvador. Eso cambia nuestra perspectiva de la vida, eso cambia por completo mis prioridades, cambia mis valores, aún la forma como reaccionamos ante el sufrimiento. Sobre todas las cosas, cambia radicalmente nuestra teología. Eso cambia lo que nosotros pensamos de quién es Dios, cambia radicalmente la forma como nos relacionamos con Dios. ¿Ven? De manera, iglesia, que nosotros necesitamos saber qué fue lo que pasó en esa cruz, porque cuando entendemos que esa es nuestra salvación, de ahí depende cómo vamos a vivir nuestra vida práctica, aquí y ahora. Por eso debe de ser todos los días nuestra oración, que Él nos ve todos los días y conoce todos nuestros pasos, que podemos ver esta escritura de que estamos como al pie de la cruz, sino como espectadores que sentimos dolor y tristeza, lo que pasó, sino como fervientes adoradores con pasión, que valoramos la pasión del amor con un espíritu contrito y un corazón lleno de gratitud, de amor, de bondad, de pasión, de búsqueda, de entrega, porque cuando comprendemos el valor de la cruz que iba por la vía dolorosa hacia el lugar donde entregó su cuerpo, donde ofreció su cuerpo, debilitado por los golpes, perdiendo toda su sangre, la humillación que le hicieron, esa humillación que por horas y horas todos los soldados romanos tuvieron que escoger a un hombre, Simón de Cirene, para que le ayudara a cargar la cruz. Y precisamente ese punto es donde nosotros ahorita vamos a ver la parte de la historia, cuando Marcos nos narra en ese pasaje, y vamos a considerar en este momento, vamos a tomar 5 puntos. En primer lugar, vamos a ver la llegada al Calvario. Marcos 15:22. Le llevaron allá al Gólgota, que traducido es el lugar de la calavera, y quisieron darle vino mezclado con mirra, pero él no lo quiso. ¿Por qué? ¿Por qué no? Él no quiso aceptarlo. Él inmediatamente se negó y él dijo que no.
allí en ese lugar donde Jesucristo, las personas dicen que hay un monte allí, que hay una tumba vacía que supuestamente José de Arimatea le facilitó para que fuera ahí supuestamente enterrado. Es posible que fue el lugar de la crucifixión, pero es algo que con certeza no se puede saber. Hay muchos lugares en Jerusalén que pueden encajar con esa información que vemos en el Evangelio, pero lo que sí sabemos con toda seguridad es que él fue crucificado en el Gólgota. Esta palabra significa la calavera, porque había un monte en forma de cráneo humano. Es más, la palabra calvario es la que hace la palabra calvaria, que significa precisamente una calavera. También sabemos que en Juan 19, 20, Hebreos 13, 12, que ese lugar estaba fuera de las murallas de Jerusalén. Dice que estaba cerca de la ciudad, pero fuera de la ciudad estaba mostrando que Jesús fue rechazado por los que él había venido a salvar. Era inimaginable que un blasfemo, según ellos, muriera dentro de la ciudad santa. Ellos no lo permitieron dentro de la ciudad. Si usted ve en Hebreos 13, dice que tenemos que salir a él fuera del campamento, llevando el oprobio, como lo dice en el Nuevo Testamento. Vamos con Jesús fuera del campamento, porque él sufrió esa deshonra. Ni siquiera lo hicieron dentro de la ciudad, sino fuera de la ciudad. Entonces usted y yo seguimos a un Jesús que fue deshonrado, fue avergonzado, fue lastimado, humillado. Por eso no podemos esperar que el mundo nos trate bien o le digan buenas palabras. No, nosotros sabemos que si él fue crucificado, tú y yo, dice Gálatas 2:20, con Cristo estamos crucificados. Cristo dice que no fue crucificado sobre las colinas. Ellos acostumbraban a crucificarlos en la calle para que sirviera de escarmiento a todos los que pasaban por ahí. Imagínense, esa fue la vergüenza y la humillación que le hicieron a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, Marco dice que trataron de darle vino mezclado con mirra. Era como un analgésico, era como un sedante que lo usaban en esos tiempos, y los soldados quisieron darle a Jesús, pero no porque tenían compasión de él, sino para poder llevar a cabo su macabra tarea de clavarlo en una cruz de una forma más fácil, sin que tener que estar lidiando con los movimientos del condenado. Mire, una persona sedada pone menos resistencia para que lo crucificaran. Por esa forma ellos hacían eso, pero Jesús no quiso hacerlo. Él debía de tomarse esa copa de aflicción, porque él hasta la última gota dijo que iba en su pleno uso de sus facultades, quería sentir el dolor por nosotros. Él tenía que demostrar que estaba entregando su cuerpo porque decidió entregarlo por nosotros. Era un acto consciente, era voluntario. Cada palabra que Jesús pronunció de extrema aflicción requería de una mente despierta, alerta de carne viva. Nuestro Señor experimentó plenamente el horror, el dolor, el sufrimiento, el azote, todo lo que le hicieron. Dice que sus órganos internos se veían, cómo estaba desfigurado. Ese suplicio, esa humillación, ese dolor, esa tristeza, esa angustia, eso fue barbárico, es inhumano, es cruel, la ejecución más cruel que una persona haya experimentado, porque la agonía era extendida por varios días. Mientras experimentaban ese dolor, ellos se gozaban con ese dolor. Esto fue inventado por los persas, luego lo perfeccionaron los romanos y solo la reservaron para los esclavos o para los criminales, para los delincuentes, para lo peor. Eran indignos que fueron tratados como un ser humano. Imagínense, los romanos no permitían que se aplicara una ejecución de esas a un ciudadano. En casos extremos de traición, ellos lo hacían. Cicerón, el gran orador, condenó a la muerte por crucifixión por una alguien que era cruel. Pero sabe, no hay palabra adecuada, decía, para
porque es indigno, es cruel, eso es terrible. Ahora, Dios en el Calvario, ¿por qué lo hizo? La crucifixión de la cruz del Calvario, usted y yo tenemos que identificarlos y estar siempre al pie de la cruz y estar viendo a la cruz todos los días, cada instante, cada momento. ¿Por qué? Porque esa es mi vida, mi salvación, mi dedicación, mi forma de caminar. Mire, solamente el hecho de que una persona va a ser crucificada es indigno. Bueno, Cicerón decía que una persona vaya a ser crucificada es indigno, eso es una barbarie. Pero más sin embargo, ninguno de las personas no se especifica aquí totalmente los sufrimientos del dolor. Veamos el versículo 24. Vea, cuando lo crucificaron, se repartieron sus vestidos. Eso es todo lo que dice. Cuando le crucificaron, solo dice 3 palabras. Ahora, fueron suficientes para describir una muerte tan horrible. También los otros evangelios dicen que él fue crucificado. Ahora, esa es una descripción tan sencilla, pero los lectores originales estaban familiarizados con una forma de ejecución. Ellos no necesitaban una explicación de los sufrimientos físicos que experimentaba un crucificado. Para ellos era un castigo que siempre lo miraban. Ellos lo miraban si vivían en ese imperio romano. Pero es probable que los evangelistas quisieron poner un énfasis de su nivel emocional, espiritual, físico, al cargar nuestra culpa, nuestra vergüenza, nuestros pecados en la cruz del Calvario. Mis hermanos, ningún sufrimiento físico puede compararse al hecho de haber tenido que recibir sobre sí todo el peso de la ira, de la condenación, de la maldición que tú y yo merecíamos. Usted y yo merecíamos. Pero pasa de mí esta copa, si es posible, decía. Pasa de mí esta copa, porque hablaba como hombre, como humano, como una persona como tú y yo que sentimos. Pero el Dios que se hizo hombre disfrutó de gloria, pero luego se hizo hombre a sufrir. Vino a hacerse pecado por nosotros. Entonces sí vale la pena de que veamos cuál es la cruz. Tenemos que ver la cruz del Calvario, la cruz. Porque, mire, en el primer siglo las personas no podían entender eso, pero ahora sí nosotros comprendemos. Porque tomamos en cuenta que la cruz de Cristo ha tomado una domesticación conforme el tiempo. Ha venido a ser domesticado. ¿Por qué? Porque hoy es como un símbolo nada más. Un símbolo religioso. Se lo ponen en la iglesia, lo ponen en las iglesias. ¿Es un símbolo del cristianismo? No. La cruz no es un símbolo. Mis hermanos, la cruz en el primer siglo, en el tiempo del Señor, no era un símbolo, era un instrumento de tortura. Y ahora nos adornamos el pecho, las cruces por acá. No, era una tortura y barbarie. La muerte y crucifixión, allí incluía todo el dolor, la muerte, el sufrimiento, la agonía, algo espantoso, vértigo, calambre, sed, inanición, falta de sueños, fiebre, tétano, la vergüenza, larga adoración del tormento, el horror, la mortificación, las heridas empozoñadas llenas de pus, de dolor. No había una postura que traía alivio a un crucificado en la cruz. ¡Qué terrible! Las rodillas eran totalmente dobladas. Los romanos lo hacían a las otras personas, ¿verdad? Cuando ellos querían respirar y se querían respirar, y entonces los clavos que estaban atravesando los pies, la mano, cuando se tiraban, era un dolor desgarrador. Los huesos de ellos eran horribles, se contraían. Si ellos se cansaban del peso de su cuerpo y se dejaban caer, entonces los clavos de las muñecas presionaban los nervios, produciendo un dolor intenso, agonizante. Es solo imaginar esos sufrimientos. No puede ser un adorno, no puede ser una insignia, no puede ser un símbolo. Eso es algo tan pequeñísimo de los padecimientos de un crucificado en ese entonces. Ve la cruz no puede ser un símbolo. El instrumento de tortura donde fue crucificado nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo.
Mientras esto sucedía, hermanos, Marcos nos dice que los soldados estaban al pie de la cruz repartiéndose su vestido, lo dice el versículo 24. Es increíble. Mientras Jesús estaba desangrado, suspendido entre el cielo y la tierra, los soldados se repartían sus vestidos. Marcos nos muestra esa escena más ampliamente. Cuando lo crucificaron, tomaron sus vestidos, hicieron 4 partes, una parte para cada soldado, y tomaron también la túnica que era sin costura, tejida en una sola pieza. Por tanto, se dijeron unos a otros: oh, no la vamos a romper, no la vamos a hacer, no, vamos a echar suerte sobre ella para ver de quién va a ser. Oh, vamos a echar suerte. Y Juan añade, para que se cumpla el Salmo 92, 18, repartieron entre sí mis vestidos, echaron suertes. Juan añade, por eso los soldados hicieron eso, porque estaba en la escritura, para que se cumpliera un salmo que describe con detalles los asombrosos sufrimientos 1000 años antes de su nacimiento, cuando ese método de crucifixión, de castigo, no había existido. Y David lo describe también, los sufrimientos de Cristo en la cruz, detalle por detalle. Miren, por eso en el día del juicio no vamos a tener excusas, hermanos, no tendremos excusas. Aquí está la palabra. Tú y yo que escuchamos esto, en el día del juicio no tendremos excusas. Dios todo lo anunció para que sepamos que esta es la infalible y inerrante palabra de Dios. Palabra de Dios que va a ser mi estilo de vida, ver la cruz, porque allí entregó su vida. Aquí no solamente describe el detalle, la veracidad de las escrituras, el dolor de Cristo, la entrega de Cristo, es para que podamos ver el dolor y el corazón endurecido mientras Él moría para salvar a los pecadores, o los soldados repartiendo. Miren, la dureza del corazón de estos hombres. Hasta ese punto puede llegar la dureza de un corazón humano. Ahora nosotros nos preguntamos, si usted escucha este mensaje en esa misma condición, en la condición espiritual, como si la muerte de Jesucristo fue un hecho fácil, algo sí tiene relevancia, sí tiene importancia, sí ese relato de la crucifixión tiene que ver con nosotros, porque Él en la cruz del Calvario entregó su vida porque somos pecadores. Esto no es una historia que pasó, no es diariamente la cruz al pie de Cristo, al pie de la cruz, a la hora tercera, las 9 de la mañana, según los judíos contabilizaban la hora, las 9 de la mañana. Mis hermanos, no podemos olvidar que fue arrestado la noche del viernes a las 9 de la mañana, había sido condenado y crucificado. Todo fue proceso bien rápido. Fue tan rápido porque lo hicieron, fue irregular desde el punto de vista de la jurisdicción de las leyes, violar las leyes, porque lo hicieron rápido. Ese juicio fue rápido para dejar una evidencia para que no supiera que un inocente había crucificado. Entonces, para que no comprendieran que él era inocente. Y la extraña acusación, imagínense, Pilato a la cruz del Calvario, el tercer encabezado, la acusación en el versículo 26, vean, el rey de los judíos. Pablo sintetiza que este Jesús, el rey de los judíos, en ese punto, vean, Jesús lo acusaron en las 2 partes del juicio que se llevaron en su contra. Sanedrín lo acusó de blasfemia por decir que él era el Cristo, que era Dios, que era el Hijo de Dios. Y cuando fueron delante de Pilato, está pervirtiendo, está distorsionando muchas acusaciones negativas. Pero Dios en su providencia quiso que la acusación permaneciera como su causa esa fuera de esa manera, que quedara escrito, Él era el rey de los judíos. Pero Pilato no es que lo estaba alabando, se estaba burlando de los judíos. Claramente en el pasaje en Juan 19 dice, los principales sacerdotes se ofendieron
y le dijeron a Pilato: no escribas que él era el rey. ¡Oh, Dios! No, él no es el rey de los judíos. Di que él lo dijo. Pero fue cuando dijo Pilato: lo que he escrito, ahí se cumplió otra profecía. A pesar de las burlas que le hicieron, Dios, en su soberanía, lo movió, o sea, dejó un escrito en la cruz, un testimonio acerca de la verdadera identidad. No fue crucificado porque cometió un delito, sino porque es el rey de los judíos. Tomó su postura de siervo para dar su vida por muchos, por todos. Mire qué hermoso. Es por eso que el rey de los judíos fue crucificado en medio de dos malhechores, como un malhechor más. Y esto nos lleva a nuestro cuarto punto: la infame compañía de Jesús en la cruz. En el versículo 27 dice: crucificaron a dos ladrones, uno a su derecha, otro a la izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: y con los transgresores fue juntado. Nosotros no sabemos mucho de estos hombres. Dice que eran ladrones, que eran malhechores, que eran hombres malos, malvados, perversos, y lo crucificaron a Jesús en medio de esos malhechores. Ahora, es interesante que en los evangelios no dice qué pasó con ellos durante las horas previas de la crucifixión. Pues no dice que lo azotaron, no dice que le pusieron espinas, ni que fueron golpeados, que no le dieron, no se dice que fue maltratado. Solo Jesús, toda la crueldad de los soldados se volcó únicamente contra Jesús en ese día. Ahí no le hicieron eso a los malhechores. En otras palabras, ese día los soldados trataron como el peor de los tres, como el peor de los criminales. Ahora, imagínese usted como alguien que hubiera llegado a Jerusalén en preciso momento en que Jesús y los ladrones iban camino al Calvario. Esa persona no sabe de lo que ha pasado, no tiene la menor idea de quiénes son esas tres personas que van a ser ejecutados. Pero al observar el estado en que se encuentra cada uno, ¿cuál sería la conclusión de una persona que solo ve un cuadro así? O que el criminal más peligroso y el más dañino tendría que ser Jesús para una persona que solo pasa y va a ver. Porque ninguno había sido castigado con tanta crueldad como lo azotaron y lo castigaron a Jesús. Todo lo que pasó desde el arresto hasta su crucifixión fue por la soberanía de Dios para mostrar que era inocente y que iba a morir como el peor de los criminales, incluyendo el hecho de ser crucificado entre dos malhechores. En el versículo 28 no queda ninguna duda. Se cumplió la escritura: con los transgresores fue contado. Estaba escrito en Isaías 53, 700 años antes del nacimiento de Jesús. Ya Dios había dicho que eso tenía que suceder. El justo tenía que morir entre injustos, porque entregó su vida por la humanidad, por los malhechores, por los malvados, por el pecado del mundo. Ahora bien, las burlas y los insultos alrededor de la cruz, las burlas y los insultos, versículo 29, todo le injuriaban. Movía la cabeza y decía: tú que destruyes el templo y en 3 días lo vas a reedificar, sálvate a ti mismo, baja de esa cruz, desciende. Los principales sacerdotes, los escribas, todos se burlaban: a otros salvaste, y ahora no te puedes salvar tú. Este Cristo que dice que es el rey, descienda ahora para que creamos, burlándose de él. Y Marcos dice que hacían lo mismo los que estaban crucificados también hacían lo mismo, como que si no era suficiente la humillación, a que lo habían llevado en el pretorio, el dolor en la cruz. Ahora la multitud descarga su furia, las burlas, insultos. Qué terrible todo lo que él agradeció. Si dices tener tanto poder, decía, para reedificar el templo en 3 días, ¿por qué no te bajas de la cruz? ¿Por qué no te bajas? Sálvate a ti mismo. Lo mismo le decían los sacerdotes, los doctores de la ley, los escribas: si es verdad el Cristo, el Rey de Israel, demuéstralo, bájate de la cruz y así vamos a creer. Puras burlas. Fue el último intento de Satanás de que Cristo
no muriera en la cruz. Fue la intención desde el principio tentarlo, para que él buscara gloria sin cruz. La tentación que tú y yo tenemos que soportar todos los días, gloria sin cruz. Lo que ellos no sabían, que al hacer lo que estaba haciendo, estaba profetizado 1000 años antes. En el Salmo 92 se burlan, hacen muecas, menean la cabeza, ahí lo dice, que se convierte al Señor, que Él lo libre, que Él lo rescate, pues en Él se deleita. Profecías cumplidas. Ahora, es glorioso la ironía que vemos de los sacerdotes. Se burlan, los doctores de la ley no podían salvarse. ¿Cómo es posible que salvasen muchas personas en el ministerio y ahora no puedes hacer nada para impedir tu ejecución? Sálvate, sálvate. Pero humanamente le estaban hablando. Ahora tú que te crees el Salvador del mundo, y así fue la injuria, la burla. Es aquí donde está la ironía. No se daban cuenta, ellos estaban clamando una de las grandes verdades del Evangelio. Precisamente por ser el Salvador, Él no podía salvarse a sí mismo. No es que no podía, no es que no tenía el poder para sacarse los clavos y llamar legiones de ángeles y terminar con esa oposición, pero en un sentido profundo, Él no podía salvarse a sí mismo, porque de esa muerte, de esa entrega, dependía mi salvación y la tuya. Él no podía hacerlo porque Él se ofreció. Por eso Él entregó su vida en completo para que tú y yo fuéramos salvos, redimidos, porque nosotros merecíamos ir a esa cruz, pero por amor a nosotros lo hizo. Jesús tenía poder para salvarse, pero nos amó, nos ama tanto. Él no, en ningún momento no podía. Por eso de pasa de mí esta copa, pero no sea a mí como yo quiero, sino porque como el amor le impidió, el amor por nosotros, el gozo, el amor, esa entrega fue por nosotros. ¿Cuál fue el gozo del Señor? Mi salvación, la salvación de nosotros. Por eso Él sufrió esa cruz. Él tenía que entregar su vida de esa manera para poder llegar a ser nuestro sustituto. Él no podía morir de un infarto, no podía morir de vejez, tenía que tener una muerte violenta de un criminal, tenía que terminar en una cruz para llevar en sí la maldición que pesaba sobre nosotros por nuestros pecados. Tenía que morir de esa manera, no había otra forma, no había. Ese es el argumento de Pablo en Gálatas 3. Porque los que son de las obras de la ley, los que se quieren salvar, dice, los que quieren salvarse haciendo buenas obras, están bajo maldición. Bajo maldición, maldición. Nadie se salva haciendo buenas obras, que es diferente el fruto de las buenas obras como hacer buenas obras para querer salvarse. Todo lo que está escrito en la palabra dice: el que no guarda los mandamientos, el que no sigue sus palabras, el que no sigue como discípulo a Jesús, está bajo maldición. Así lo dice la palabra. Pero Pablo dice: oh, Cristo nos salvó de la maldición, nos redimió, se hizo maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. En Cristo Jesús, la bendición de Abraham venga a los gentiles para recibir la promesa del Espíritu mediante la fe. Cristo cargó con nuestra maldición en la cruz del Calvario para que nosotros pudiéramos recibir la salvación de ser salvos, la bendición de ser adoptados como hijos por Dios, la bendición de ser reconciliados, la bendición de ser perdonados únicamente por medio de la fe. Por eso decía al principio que si no tenemos un entendimiento elemental de lo que pasó en la cruz, no hay salvación. Solamente conocimiento, retórica, historia, nada más. No podemos avanzar y tener la salvación. Hay 4 grandes verdades aquí que podemos nosotros atesorarla al ver a Cristo clavado en la cruz del Calvario, suspendido entre el cielo y la tierra. Y la primera es la grandeza del amor de Dios por nosotros. La grandeza del amor de Dios. Por eso, si nosotros queremos saber cuán grande es el amor de Dios por nosotros, no miremos las circunstancias que nos rodean. Mira la cruz. Mira a Cristo sufriendo en tu lugar.
allí en esa cruz. Romanos 5:8 dice, muestra su amor para con nosotros, no nos hace la vida fácil, Él muestra su amor para que nosotros, siendo pecadores, Él murió por nosotros, Él murió por nosotros, y murió porque nos ama desde antes de la fundación del mundo. Decidió hacerlo sabiendo que nosotros íbamos a ser pecadores, somos pecadores. Él nos ama con un amor incomprensible, con un amor inmutable, con un amor invencible, con un amor eterno. Y al mismo tiempo Él entiende nuestro dolor, nuestra aflicción, nuestro sufrimiento. Él entiende todo como nadie, porque se hizo hombre. Como humano nos entiende. Como humanos Él entiende las situaciones que nosotros atravesamos. Por eso no hay razón que apartemos nuestros ojos de lo que Él hizo en la cruz del Calvario, sino caminar como Dios quiere que andemos, que seamos sus discípulos, que caminemos en Él, que le busquemos cada día, en cada instante, cada vez que le buscamos a Él es con pasión, con amor, porque la visión de ver esas marcas, de las espinas, de las cicatrices, del sufrimiento, eso tiene que ser en nosotros. Esas heridas tienen que estar en nosotros, porque a través de las cicatrices de Él recibimos bálsamo, medicina, en la aflicción, en el dolor, en la tristeza. Vemos las manos de Jesús, vemos su cuerpo destruido, vemos las heridas de Jesús, vemos esas heridas. Esa es la contraseña que tenemos cuando somos débiles, cuando estamos sufriendo, cuando estamos atravesando persecución, pruebas, luchas, cuando falta las heridas de Dios. Podemos conectarnos y poder caminar en perdón. Él nos perdonó por perdonarnos. Llegó a la cruz. Él nos entiende que somos carne y hueso, pero tenemos que perdonar como Él nos ha perdonado cada día. Cada día. Miren, el dolor que Él llevó, el dolor, mire, es algo que lo podemos atravesar. Lo difícil es sentirse solo, sin que nadie nos entiende, sin que nadie nos comprende, pero Él nos comprende. Él no nos desampara en la aflicción, en la necesidad, en la lucha, en la prueba, en el desprecio, en la soledad. Allí vemos esa clase de amor que es el amor de Dios, la clase de amor que nos lleva el soberano del universo, el grande, el poderoso, se dejó clavar en la cruz del Calvario por amor a nosotros. ¿Por qué estamos solos? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué estás afligido? ¿Por qué? Si todo está en la cruz del Calvario, mira mis cicatrices. Veamos las cicatrices del Señor. Allí, al ver al Señor en la cruz del Calvario, podemos ver lo que puede apartarnos de ese amor tan grande que es el pecado, la tentación. A través del internet, de la televisión, a través del odio, de la amargura, del pleito, la murmuración, a través de hacer cosas inapropiadas, a través de contaminarlos. ¿Sabe qué? Cuando una persona se siente pecado por esos pecados que amamantan en el corazón, recuerda a Cristo muriendo por ellos en la cruz, porque fueron tus pecados, fueron nuestros pecados lo que lo colocaron a Él en la cruz del Calvario. Allí, ¿qué tan horrible es el pecado? El dolor no es horrible, el horrible es el pecado. El pecado, ¿por qué es horrible el pecado? Porque nos separa de la cruz, del dolor, nos separa de ese amor eterno, de ese amor inmenso que Dios ha depositado en nuestros corazones. Porque cuando nosotros nos apartamos de ese dolor, de ese sufrimiento de la cruz, entonces el sufrimiento vuelve a su corazón. ¿Por qué? Porque nosotros podemos comprender que Él, por mis pecados, debe doler nuestros corazones en el momento de ir a cometer una infracción, un pecado. Por eso dice que tenemos que estar al pie de la cruz todos los días. Amén, amén, amén. Es la esencia de la vida cristiana. Esa es la esencia. Nosotros decíamos que hemos domesticado la cruz, un símbolo en el cuello, en una iglesia, pero ¿qué es ser cristiano? ¿Qué es ser cristiano? En el versículo 34 de 8 de Marcos, vea lo que dice Marcos 8:34.
teniendo en mente de todo lo que vimos en la crucifixión, llamó a la multitud: si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese, tome su cruz. Y Lucas dice: tome su cruz cada día y sígame. Y no es que nadie va a ser salvo por sufrir, no es que vamos a ser salvos por tener una vida incómoda, no, de ninguna manera. Somos salvos por gracia, somos salvos por medio de la fe, por la obra de Cristo. Por eso es que tenemos salvación por la obra de Cristo. Somos reconciliados con Dios, pero ¿sabes qué? Todo el que sigue al crucificado tiene que ser colgado en una cruz juntamente con Él. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Cristo vive a mí. Lo que vivo en mi carne lo vivo en la fe, porque Él me amó y se entregó por mí en la cruz del Calvario. Tome su cruz cada día. Eso es ser cristiano. Tome su cruz cada día. Quítatelo del cuello. Claro, eso no quiere decir no, porque y mi Cristo. No, al Calvario. El Calvario lo tenemos que tener en el corazón. Ahí tiene que morir el yo, el ego, mis sueños terrenales, toda situación adversa en el corazón que afecta. Allí tiene que morir en la cruz del Calvario. Vivir una vida santa, una vida impredecible, una vida en pasión, en amor, en temor, cada día, todos los días. No es una vez al mes, es todos los días. Toma tu cruz cada día. Hoy el cristianismo se ha hecho tan popular, tan fácil, tan light. Hoy hay muchos que dicen: soy cristiano, van a la iglesia, cantan, van con una Biblia. No, eso no es cristianismo. Eso no es morir todos los días con Cristo. Ya no vivo yo, es darle muerte a mis pecados, a mis pasiones, a mis intereses, a las prioridades, a mis afanes, a mi voluntad, para que la voluntad de Cristo aquí viva en mi corazón. Eso es ser cristiano. Eso es ser cristiano. Por eso el Señor dice: en el día del juicio muchos me dirán: Señor, Señor, y en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos milagros. Entonces yo le voy a decir: apartados de mí, malditos, yo no sé quién eres tú, hacedores de maldad. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y para hacer la voluntad del Padre, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que matar el yo, el ego, la soberbia, el orgullo, mis deseos, mis imposiciones, mis afanes. Mateo 6:33, apartar los afanes. Porque hay muchos afanes. Nosotros le damos la prioridad a mis cosas materiales, a lo que yo tengo que hacer, a lo que tengo que hacer. Pero ¿sabe qué? Va a pasar como aquel que trabajó, luego: oh, alma mía, ven y gózate, tengo todo mi granero lleno. Oh, le dice aquella vocecita: hoy viene por ti. ¿Y a dónde va tu alma? Necesitamos decir: ya no vivo yo. Nosotros mismos, cada día que nos levantamos por la mañana, todos los días: ya no vivo yo, no vivo yo, Cristo vive en mí. Cristo, Él vive en mí, en mi corazón. La cruz la tenemos que tener aquí adentro, aquí en Él, no en ese corazón de fresa, en mi mente, en mi corazón. No tenemos que darlo guindado acá y darle a mi Jesucito, como muchas personas lo hacen, y que se van de la casa y un besito a mi Jesucito. No. Tenemos que hacerlo de esa manera. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí todos los días, porque todos los días tenemos luchas, tentaciones, todos los días somos carne, pero Él dice en su palabra que Él nos entiende. Por eso Él se hizo hombre, para entendernos. Porque mire, tú y yo somos golpeados todos los días, a cada instante, todos los días. Pero eso no nos debe de parar a nosotros. No nos debe parar que hay palabras que te golpean, palabras que te aniquilan. No, pero sabe que la vida cristiana no se diseñó para que todo el mundo nos tire flores, coronas. No. Estamos representando al Cristo que clavó, que su vida fue clavada en la cruz. A ese es que representamos nosotros. Y la cruz es sufrimiento, dolor, humillación, tristeza. Pero ante todo, dice el Señor, Él va a glorificarse en nosotros, porque seguir a Cristo es glorioso, porque es lo más glorioso. ¿Por qué? Porque es gloriosa la vida cristiana por el deleite, el gozo, la esperanza, la tranquilidad. Toma tu cruz. Es porque tener a Cristo en mi corazón vale más que tener todos los millones de la tierra. Porque la paz, el amor, el gozo, la seguridad, la confianza, la vida eterna, no la vamos a adquirir en la tierra. ¿O vamos a prepararnos para quedarnos aquí en la tierra? No. Ver a Cristo suspendido en la cruz, que nos enseña
nos enseña que no existe posibilidad de salvación fuera de Él. No existe, no existe. Dios se hizo hombre para morir en la cruz por nosotros. Sufrió una agonía horrible, mental, física, sobre todo espiritual, cuando la ira fue derramada sobre Él por causa de nuestros pecados. ¿Y sabes por qué Dios tuvo que hacerlo de esa manera? Porque no había otra manera. No hay salvación fuera de Cristo. No hay salvación en la religión. No hay salvación en guardar los mandamientos. No lo vas a poder hacer. No hay salvación en tu decencia. No hay salvación en tu vida moral. No hay salvación hasta que un hombre se humille y reconoce su pecado y sabe que merece el infierno por el pecado y va donde Cristo a decirle: sálvame, Señor, por favor. Aleluya. Mi vida es tuya. No hay salvación sin Cristo. Amén. No hay salvación. Fuera de la cruz no hay salvación. Que jamás se contesta que ni tú ni yo nos gloriemos en ninguna otra cosa que no sea en Cristo Jesús y este crucificado, al cual por el mundo, por eso el mundo es crucificado. Nosotros hemos crucificado el mundo, hemos muerto con Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. Estamos muertos para el mundo. Y un muerto no siente. Un muerto no le puede agarrar de patadas y hacerle de todo. Un muerto no siente nada. Así es que nada nos tiene que afectar, nada. Aunque duela, dile: Señor, en la cruz están esos dolores. Señor, en la cruz, todo lo que te hagan, te digan, lo que sea, en la cruz del Calvario. Porque un muerto no siente. Un muerto no siente. Porque con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Vamos a orar. Le vamos a decir al Señor: gracias, Padre, gracias por esa salvación tan grande que tú has dado a mi vida. Abre tu corazón y dile: Señor, gracias. Oh, gracias, Padre. Maravilloso, Señor, gracias. Oh, Dios, te damos gracias. Gracias, Señor. No tenemos palabras, Señor, para comprender, Señor, ese amor tan grande, ese amor tan intenso, ese amor eterno, grande. Dios, gracias, Señor, que estamos delante de tu presencia. Gracias, Padre, te entregaste por nosotros. Padre, entregaste tu vida, tu cuerpo, te hiciste hombre para comprenderme. Te hiciste humano, Padre, para que comprendamos que todo lo que nos hagan, lo que atravesemos, todo lo que pase a nuestras vidas, podamos ver esa cruz maravillosa, en la cruz del Calvario, que allí donde tú me compraste, a través de esa preciosa sangre, oh Dios todo